Imagina que un día despiertas y descubres que ya no eres útil para el mundo. No has cambiado por dentro. Sigues siendo la misma persona, con los mismos pensamientos, los mismos recuerdos, los mismos sentimientos. Pero de repente, para los demás, ya no eres nada. Tu familia te ignora. Tu trabajo ya no te necesita. La sociedad te aparta, como si fueras un objeto roto, inservible. Al principio, intentas aferrarte a la esperanza. Piensas que si explicas quién eres, si demuestras tu valor, si sigues esforzándote, las cosas volverán a la normalidad. Pero con cada día que pasa, la realidad se vuelve más clara. Ya no encajas. Y entonces entiendes la verdad más cruel. Para este mundo, solo existes mientras sirvas para algo. Esta es la historia de La Metamorfosis, la obra maestra de Franz Kafka. Cuando Gregor Samsa despierta convertido en un insecto, no se horroriza por su transformación. No grita, no lucha. Su nuevo cuerpo, con un caparazón duro, un vientre convexo y numerosas patas temblorosas, le resulta extraño, pero no aterrador. Lo que realmente lo angustia es que ya no puede trabajar, que ya no puede mantener a su familia. Al principio intentan tolerarlo, pero poco a poco, cuando ven que Gregor ya no es funcional, que ya no puede aportar nada, su familia deja de verlo como un hijo y un hermano y empieza a verlo como un estorbo. La pregunta que nos deja Kafka es brutal. ¿Qué nos define como personas? ¿Somos algo más que nuestra utilidad? ¿O en el momento en que dejamos de servir, dejamos de existir? Vivimos en una sociedad obsesionada con la productividad, donde nuestro valor se mide por lo que hacemos y no por lo que somos. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de ser parte del sistema? ¿Qué sucede con aquellos que ya no pueden trabajar? ¿Qué ocurre con los ancianos, los enfermos y los desempleados? Hoy, en Legado Sofista, vamos a explorar la metamorfosis desde esta perspectiva. Primero, contaremos la historia de Gregor Samsa y veremos cómo Kafka retrata el desprecio por la inutilidad. Luego, analizaremos la filosofía de la novela y su visión sobre la alienación y la deshumanización. Después, veremos cómo la propia vida de Kafka estuvo marcada por el sentimiento de ser un estorbo. Y finalmente, reflexionaremos sobre cómo podemos evitar ser consumidos por la idea de que solo valemos por lo que producimos. ¿Y tú qué opinas? ¿Dejar de ser útil en este mundo es casi lo mismo que dejar de existir? Vamos a descubrirlo juntos. Un amanecer cualquiera, Gregor Samsa despierta y descubre que su cuerpo ya no es humano. Se ha transformado en un insecto monstruoso, una criatura grotesca de múltiples patas y caparazón duro, de aspecto similar a un escarabajo. Pero lo más inquietante de esta historia es su reacción. Gregor no se pregunta por qué le ha ocurrido esto. No se desespera intentando encontrar una solución. Su primer pensamiento es que va a llegar tarde al trabajo. Desde el primer momento, Kafka nos muestra algo esencial. A Gregor no le preocupa haber perdido su forma humana, le preocupa haber perdido su utilidad. ¿Por qué? Porque su vida entera giraba en torno a una única función: trabajar y mantener a su familia. Antes de su transformación, Gregor era el sostén económico de la casa. Sacrificó sus deseos, su salud y su bienestar para pagar las deudas de su padre, para que su madre y su hermana pudieran vivir sin preocupaciones. Pero ahora que ya no puede trabajar, todo cambia. Al principio su familia intenta ayudarlo. Le dejan comida en su habitación. Hablan de encontrar una solución. Pero poco a poco, la paciencia se agota. Gregor sigue siendo el mismo en su interior. Sigue entendiendo el lenguaje humano. Sigue queriendo a su familia. Sigue deseando comunicarse con ellos. Pero su apariencia lo convierte en algo inaceptable. Su padre, que antes dependía de él, ahora lo ve con asco. Su madre apenas puede mirarlo. Y su hermana, que al principio se compadecía de él, poco a poco empieza a evitarlo. Lo tratan como una carga, como una molestia.
como si él hubiera dejado de existir. Kafka nos muestra la lenta deshumanización de Gregor, no porque haya cambiado por dentro, sino porque ya no tiene lugar dentro del sistema. La habitación donde está encerrado se convierte en un basurero, el lugar donde la familia arroja todo lo que no quiere. Él mismo se convierte en parte de los desechos de la casa. Cada vez recibe menos atención, menos cuidado, menos comida. Hasta que un día, su hermana, la única que aún le tenía algo de cariño, dice en voz alta la frase definitiva. Si realmente fuera Gregor, si aún quedara algo de él en esa criatura, comprendería lo que nos está haciendo pasar y se habría ido por su propia voluntad. Gregor lo entiende. Para su familia, ya está muerto, y entonces simplemente deja de resistir, se arrastra hasta un rincón oscuro y muere en silencio. A la mañana siguiente, cuando descubren su cadáver, su padre, su madre y su hermana no sienten tristeza, no lloran, no hay ningún luto. Lo primero que hacen es abrir todas las ventanas para que entre aire fresco, como si, con su muerte, la casa hubiera quedado limpia de una presencia indeseada. Al final del día, la familia sale a pasear. Por primera vez en mucho tiempo, están felices. Gregor ya no es un problema. Su muerte es una liberación. Kafka nos muestra algo aterrador. El valor de Gregor no residía en quién era, sino en lo que podía hacer por los demás. En cuanto dejó de ser útil, dejó de ser querido. Y aquí está la gran pregunta. ¿Es esta historia la metáfora de algo mucho más real? Porque en nuestra sociedad, ¿qué pasa con los que dejan de ser funcionales? ¿Qué pasa con los ancianos cuando ya no pueden valerse por sí mismos? ¿Qué pasa con los enfermos cuando se vuelven una carga para sus familias? ¿Qué pasa con los desempleados que son descartados por el sistema? Kafka nos obliga a mirarnos en el espejo, porque la historia de Gregor no es solo una historia de terror literario, es la historia de un mundo que mide el valor humano por su eficacia. Gregor Samsa seguía siendo el mismo hombre. Sus pensamientos, su conciencia, su identidad, todo estaba intacto, pero el mundo dejó de verlo como un ser humano. Y si el mundo deja de reconocerte como persona, ¿sigues siendo alguien? ¿Somos lo que creemos ser o lo que los demás ven en nosotros? Y, sobre todo, ¿qué nos define como personas? Antes de su transformación, Gregor era un trabajador ejemplar. Madrugaba cada día, se sometía a un jefe abusivo, aceptaba todas las condiciones sin quejarse. Todo lo hacía por su familia, y mientras fue aprovechable, lo toleraron. Pero en el momento en que deja de ser funcional, se convierte en un lastre. Aquí Kafka nos muestra una verdad brutal. En la sociedad actual, el valor de un individuo está condicionado por su fuerza productiva. Si eres joven, fuerte y provechoso, tienes un lugar en el sistema. Si envejeces, te enfermas o pierdes tu empleo, pasas a ser invisible. La sociedad no sabe qué hacer con quienes ya no pueden rendir. ¿Cuántas personas mayores han sido abandonadas en residencias porque ya no son útiles? ¿Cuántas personas enfermas han sido relegadas al olvido porque cuidar de ellas es demasiado esfuerzo? Uno de los aspectos más perturbadores de la novela es la indiferencia con la que Gregor acepta su transformación. No se rebela, no intenta luchar, no pregunta por qué le ha sucedido esto. Desde el primer momento, lo único que le preocupa es no poder ir a trabajar, reflejando así lo absurdo de la existencia. El miedo de Gregor no es haber perdido su cuerpo humano, es haber perdido su función en el sistema. Y aquí Kafka nos muestra la alienación del ser humano en el mundo moderno. Hemos sido programados para obedecer sin cuestionar. Hemos aceptado que nuestra vida gira en torno al trabajo. Hemos dejado que la eficacia sea nuestro único propósito. Y esto nos plantea una pregunta inquietante. ¿Vivimos realmente o simplemente cumplimos un rol sin pensar en quiénes somos? En la novela, Kafka nos confronta con la idea de que no somos solo lo que pensamos de nosotros mismos,
sino lo que los demás piensan de nosotros. Un enfermo mental puede saber quién es, pero si la sociedad lo trata como un loco, ¿cómo puede sostener su identidad? Un anciano puede recordar su vida llena de experiencias, pero si el mundo lo ignora, ¿en qué medida sigue existiendo socialmente? Un desempleado sigue teniendo las mismas habilidades, la misma inteligencia, los mismos conocimientos, pero si el mercado ya no lo quiere, ¿sigue teniendo valor? El horror de la metamorfosis está en la idea de que dejamos de ser humanos en el momento en que el mundo deja de vernos como tales. Toda su vida, Gregor lo dio todo por su familia. Nunca pidió nada para sí mismo. Nunca vivió para su propio placer o felicidad. Fue un trabajador ejemplar, un hijo abnegado, un hermano generoso. Pero cuando dejó de servir, lo descartaron sin remordimientos. Kafka nos muestra que el sacrificio absoluto no siempre es recompensado. Nos educan con la idea de que, si damos todo por los demás, seremos apreciados. Pero la realidad es que muchas veces, cuando dejamos de ser rentables, simplemente nos reemplazan. Si vivimos solo para los demás, sin pensar en nosotros mismos, ¿qué nos quedará cuando ya no nos necesiten? ¿Realmente valemos por lo que somos o solo por lo que hacemos? Si la metamorfosis es una historia de alienación y rechazo, es porque su autor vivió esos sentimientos en carne propia. Franz Kafka no escribió sobre Gregor Samsa como un personaje ajeno a su realidad. Gregor era él. Su vida estuvo marcada por el sentimiento de ser un extraño, un intruso, alguien que no encajaba ni en su familia, ni en la sociedad, ni en su propio cuerpo. Desde niño, Kafka fue un hijo no deseado. Siempre sintió que no era suficiente. Su padre, Germán Kafka, era un hombre fuerte, dominante, un comerciante de éxito que despreciaba a su hijo por su fragilidad y su personalidad sensible. Kafka creció con la constante sensación de ser una decepción. Nada de lo que hacía era suficiente para ganarse el respeto de su padre. Esto quedó reflejado en su obra más personal, Carta al Padre, un texto desgarrador donde Kafka le escribe directamente a su progenitor, confesándole su sufrimiento. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido para huir de tu presencia aplastante. En La Metamorfosis, Gregor Samsa también tiene un padre autoritario, un hombre que lo utiliza mientras es valioso, pero que lo desprecia en cuanto deja de servir. La relación entre Gregor y su padre es el reflejo exacto de la relación entre Kafka y el suyo. Además, Kafka trabajó toda su vida en una oficina de seguros, un empleo monótono y mecánico que detestaba. Sus días estaban marcados por la rutina, la burocracia y la sensación de estar desperdiciando su vida en algo que no significaba nada para él. En sus diarios escribió frases que muestran su desesperación. Me siento como un insecto, una criatura insignificante atrapada en la maquinaria del mundo. ¿Te suena familiar? Es la misma angustia de Gregor Samsa. La vida de Kafka fue la vida de un hombre alienado, convertido en un engranaje prescindible del sistema. Su enfermedad y el miedo a volverse una carga tiene también una gran conexión con la metamorfosis. Kafka murió joven, a los 40 años, víctima de la tuberculosis. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el deterioro físico, por la sensación de que su cuerpo lo traicionaba, de que se estaba convirtiendo en un fardo para los demás. En sus cartas, se quejaba de cómo su enfermedad lo hacía sentir inservible. Tenía miedo de que su familia y sus amigos dejaran de quererlo cuando ya no pudiera trabajar ni escribir. Kafka anticipó su propio destino en su obra. Sabía que en un mundo que solo valora la productividad, el que deja de ser útil está condenado al olvido. En vida, Kafka fue un autor desconocido. Publicó pocos libros y ninguno tuvo gran éxito. Se sentía como Gregor Samsa, alguien con una voz, con pensamientos y sentimientos profundos, pero al que el mundo ignoraba. De hecho, ordenó que, tras su muerte, sus escritos fueran destruidos. No creía que valieran la pena. Si no fuera porque su amigo Max Brod desobedeció sus instrucciones y publicó sus obras,
Kafka habría desaparecido sin dejar rastro. Y aquí está la gran ironía. Un escritor que se sintió invisible en vida terminó convirtiéndose en una de las voces más influyentes de la literatura universal. Su historia es la prueba de que, incluso aquellos que se sienten insignificantes, incluso aquellos que creen que no tienen valor, pueden dejar una huella eterna en el mundo. Ahora lo entendemos. La metamorfosis no es solo una historia fantástica, es una confesión íntima. Es la historia de alguien que temía convertirse en Gregor Samsa. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo podemos nosotros evitar ser consumidos por la idea de que solo valemos por lo que generamos? Aquí hay 4 claves para resistir la lógica del utilitarismo y vivir con dignidad, sin definirnos solo por lo que hacemos. Primero, no te definas solo por tu función en el sistema. Desde pequeños, nos enseñan que nuestro valor depende de lo que hacemos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué has logrado? No somos una profesión. No somos solo trabajadores, estudiantes o productores. Somos hijos, amigos, soñadores, seres humanos con historias únicas. Si basamos nuestra identidad únicamente en lo que hacemos, cuando el trabajo desaparezca, cuando las circunstancias cambien, nos sentiremos como si ya no fuéramos nadie. No dejes que el mundo te reduzca a una etiqueta. Eres más que tu función. Segundo, encuentra valor en lo que eres, no solo en lo que aportas. Gregor Samsa era un buen hijo, pero su familia solo lo valoraba por su salario. Cuando perdió su utilidad, perdió su identidad ante ellos. ¿Te has preguntado cuántas de tus relaciones están basadas en lo que das en lugar de en quién eres? Las relaciones verdaderas no se construyen sobre el utilitarismo, se construyen sobre la conexión genuina. Rodéate de personas que te valoren por lo que eres, no solo por lo que puedes hacer por ellas. Tercero, aprende a encontrar sentido fuera de la productividad. Vivimos en una sociedad obsesionada con el rendimiento. Nos sentimos culpables cuando descansamos, cuando no estamos aprovechando el tiempo. Pero la vida no es solo trabajar y producir. El arte, la filosofía, la creatividad, las relaciones humanas, todo eso también tiene valor. Si hoy dejases de trabajar, si hoy no pudieras hacer lo que sueles hacer, ¿quién serías? Si no tienes una respuesta clara, es momento de construir una identidad que no dependa solo de tu desempeño laboral. Cuarto, rompe con la idea de la desechabilidad. El mayor error de nuestra sociedad es ver a las personas como si fueran objetos de usar y tirar. Kafka nos muestra que nadie debería ser descartado solo porque ya no encaja en un sistema. Ni los ancianos, ni los enfermos, ni los desempleados han perdido su valor. El problema no está en ellos, sino en una sociedad que solo valora lo que puede explotar. La única forma de cambiar esta mentalidad es empezar por nosotros mismos. Valorar a las personas por lo que son, no solo por lo que hacen. Tu valor no está en lo que produces, está en lo que eres. Así que, si estás dispuesto a usar este conocimiento a tu favor, me gustaría que escribieses en los comentarios las palabras «valgo por lo que soy». Hazlo como un compromiso contigo mismo, para empezar a verte más allá de tu utilidad, para construir una identidad propia y para nunca permitir que el mundo decida cuándo dejas de existir. Y, por favor, no dejes que este vídeo sea solo teoría. Conviértelo en una herramienta práctica para transformar y mejorar tu vida y la de los demás. Y si quieres seguir explorando las ideas de los grandes pensadores, suscríbete al canal para estar actualizado con los últimos vídeos del sofista. Porque en un mundo que solo mide el valor de las personas por su utilidad, el mayor acto de rebeldía es afirmar que nuestra vida vale por sí misma.